7:42, conmigo 21. Falta. Bueno, ya menos. María Salomé. Ok, María. Bien, en la clase de hoy, miércoles de ceniza, vamos a comenzar, no sé si, a lo mejor sí, vieron un video que nos compartía el padre Otoniel, hoy miércoles de ceniza, entonces decidí bajarlo y compartirlo con ustedes para no hacer o para no ver la oración normal que hacíamos. Entonces vamos a buscarlo aquí, pero antes vamos a suspender el sonido de fondo, un segundito. Bueno. Querida familia panamericanista, iniciamos un tiempo de gracia en la iglesia. Iniciamos hoy la pareja con el miércoles de ceniza, un signo que nos invita a nosotros a unirnos a Jesús para reflexionar durante este tiempo su pasión, muerte y resurrección. Los invito para que juntos reflexionemos sobre el sentido que tiene este día especial para nosotros. Amados, aquí tenemos 7 datos. Queremos conocer todos los favoritos sobre el miércoles de ceniza. Hoy da inicio a tiempo de amor. Estos 7 datos vivir intensamente para prepararnos para la Pascua. Dato número 2. Con el miércoles de ceniza inician los 40 días que la iglesia llama a los fieles a la conversión y a prepararse verdaderamente a vivir los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo en la salvación. La ceniza se remonta a la iglesia primitiva. Para aquel entonces se colocaba la ceniza en la cabeza y se presentaban ante la comunidad con un hábito penitencial para poder recibir el sacramento de la reconciliación del jueves santo. La palabra ceniza, que proviene del latín cilia, el producto de la es una madrugada prácticamente sentido simbólico de muerte, de música, pero también de humildad La ceniza, un signo de humildad, le recuerda al cristiano su origen y su fin. Dios formó al hombre con polvo de la tierra, hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste. Dato número 5. Para la imposición de las cenizas es necesario utilizar las ramas bendecidas del domingo de Ramos el año anterior, rociarlas con un poco de agua bendita y aromatizarlas con incienso. Las cenizas son impuestas en la frente haciendo la señal de la cruz. Con ellas el ministro dice las palabras bíblicas. Acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás. Pero conviértete y cree en el evangelio. El miércoles de ceniza es obligatorio tener abstinencia con el Santo. Esto para los mayores de 18 años que se sientan fuera de los límites es opcional. La abstinencia de comer carne es obligatoria a los 14 años. Meditando sobre lo que es el tiempo de la ceniza, lo que nosotros no podemos recibir, no recibiremos de las diferentes capillas. Yo les invito para que entonces en familia podemos unir, la encendamos en familia. Una oración juntos, con familia, en personajes, y le pidamos perdón al Señor por aquello que hemos venido, por aquello que muchas veces nos ocupa la comunidad. Él es un año, al encender esa vida, le pidamos perdón a Dios por el que hemos venido en nosotros. Precisamente, que le pidamos perdón. Eso es un paso de ayuda, de oración y de defensa. Un feliz miércoles de ceniza, que Dios nos acompañe en la más.
Bien, con ese recordar de esta fecha para nosotros los cristianos, creyentes, se inicia. Profe, Sí, profe, disculpe la molestia. No sé si sí. sea yo solamente o también mis compañeros, pero cuando vamos a entrar pues a la presentación nos dice que necesitamos acceso. A la presentación. Ah, ok, listo. Ya comparto Sí, eso. profe. Listo. Gracias, muy amables. Ya le comparto nuevamente lo de la pizarra. Vamos a modificar nuevamente aquí a ver qué pasa. Vamos a cambiar esto. Vamos a ver, intenten con este último que les compartí ahí en el chat a ver si les deja entrar, por favor, y me avisan. Profe, ya yo entré. Ah, ok, listo. Ya, profe. Ok, listo. Bueno, muy bien. Hoy, jovencitos, vamos a comenzar con el análisis, la relación que hay entre dos magnitudes y la última que no habíamos considerado que se considerara, valga la redundancia, constante. Hay alguien que quiere entrar. Alvarito. Esa tercera situación que no se había mantenido constante es precisamente el volumen. Recordemos que estamos en la tercera ley, que es la ley de Gay-Lussac. A esa ley de Gay-Lussac también se le conoce como la relación entre presión y temperatura. El ejemplo más común y más corriente de esta ley aplicada en nuestras cocinas, que sucede diariamente, es el funcionamiento de una olla a presión. Un segundito. Luis Eduardo, bueno, hace falta menos. Una olla a presión. Vamos a buscar esa situación, un segundito, aquí en internet. Primero, retomemos lo siguiente. Sé que es difícil recrearse visualmente cómo puedan moverse las partículas de un gas, pero no es tan difícil entender lo que sucede cuando, por ejemplo, funciona una olla a presión. Funcionamiento, perdón. ¿Cómo funciona una olla a presión? Bueno, vamos a mirar esto aquí al detalle porque me interesa muchísimo, sobre todo que en física hablan de interior, por decirlo de una manera, la abertura. Dejamos ahí en consideración cierto volumen de agua. Vamos a decir que hay ahí otras cosas, solamente vamos a hablar aquí de agua. Cerramos y accionamos la fuente de calor. Después de cierto tiempo, media hora, tal vez 40 minutos, empezamos a escuchar cierto sonido. Ese sonido va a salir de las moléculas que se lograron convertir o pasar, como diríamos en grado 10, de líquido a gas por el incremento de las temperaturas. Esas moléculas se van a mover dentro de este recipiente que está herméticamente cerrado y entre ellas empezarán a colisionar y contra las paredes del recipiente que la contengan. Dado caso, esas colisiones sean tantas que algunas de ellas empezarán a chocar contra esa válvula de seguridad que nos va a permitir precisamente hacer un control entre el efecto de la presión atmosférica externa con respecto al efecto de la presión interna. Si esa válvula de seguridad está mal colocada o
está sucia, no va a haber un lugar que me permita equilibrar, o un sitio que me permita equilibrar el efecto de esas dos presiones. Y este sistema, que está herméticamente cerrado, empezará a contener tanta fuerza dentro que no la soportará. Y al no soportar, pues desafortunadamente esto tiende a explotar. Y se convertirá entonces, esa olla a presión se convertirá en un arma bastante letal si no queremos llegar a pensar que le caiga a una persona en la cara, en la cabeza, en cualquier parte del cuerpo, ¿verdad? Porque además de que todo lo que está dentro, imagínate, con una temperatura tan alta, ¿por qué tan alta? Si hay gas es porque la temperatura aquí superó los 100 grados, debido a que el agua tiene como punto de ebullición en Celsius 100 Celsius. Y aquí estas partículas ya van a tener 373 Kelvin mínimo. ¿Cierto? Mínimo. Entonces, ese funcionamiento el señor Gay-Lussac trata de proponernos que no solamente sucede aquí, sino también, por ejemplo, en las superficies de las llantas de los vehículos. Por esa fricción constante con el pavimento, te puedes imaginar si salimos de aquí de Sincelejo tipo 11 de la mañana para Magangué y que el carro no lleve aire acondicionado y llegamos allá a Magangué después de cierto tiempo. ¿Cómo puede ser la temperatura por fuera de las, como decimos nosotros popularmente, de las llantas o de los neumáticos? ¿Cómo va a ser la presión allá interna? Si tocamos el capó literalmente, vamos a sentir o a percibir que ese calentamiento es tan progresivo que precisamente en la parte interna del vehículo tiene que haber algo que vaya disminuyendo esa temperatura. De lo contrario, el motor se rompe, se funde, se daña. Allí también funciona presión y temperatura. ¿Cierto? Presión y temperatura. En ese sentido, Gay-Lussac, que ya trabaja solo en esta tercera ley, relaciona dos cosas. Relaciona presión con temperatura. Ahorita decimos si es directa o si es inversa. Pero se mantiene constante en eso una magnitud que hasta ahora no lo había hecho. Lo constante aquí es el volumen, en esa ley de Gay-Lussac. Si el volumen es constante, podemos usar dos términos para esta ley, muy distintos al isotérmico, muy distinto al isobárico que habíamos dicho anteriormente, pero se parece en que ambos términos comienzan con el prefijo iso, por lo que ya sabemos que es constante. En física, de pronto podemos utilizar el término adiabático. Bueno, eso lo trabajarán con la teacher Jenny. Pero acá le vamos a decir isovolumétrico. Listo, no pasa nada. El volumen se mantiene constante. Isovolumétrico. Si cerramos herméticamente el sistema, no agregamos más nada. ¿Cierto? Por eso el volumen se mantiene constante. El espacio del gas va a ser constante, isovolumétrico. Pero, si de pronto leyendo por ahí, bien, aparece un término como córico, isocórico, pues me están dando un sinónimo y a ICFES le fascina usar sinónimos. Por eso la obligación de los profes es que cuando un término se pueda conocer de dos o más formas, por favor, sería lo ideal, ¿verdad? Isovolumétrico o isocórico es sinónimo. Están diciendo que el volumen es constante. Si la presión y la temperatura se relacionan de esa manera,
también hay una gráfica precisa, única, para esta ley. Esa gráfica me va a decir cómo es la relación, o al revés. Si sé la relación, puedo predecir cómo va a ser la gráfica. Como son dos magnitudes, presión y temperatura, y ayer estuvimos hablando de las magnitudes que eran básicas y las que eran derivadas, matemáticas me tiene un orden según el sistema métrico que utilizamos, y nos dice que siempre las magnitudes básicas van a ir en el eje de las X. Entonces aquí va a ir temperatura. Vamos a colocarle el grado aquí, por favor, para no confundirnos con tiempo o con periodo en física. Y en el eje Y, que es el dependiente, irá precisamente la presión. Porque la presión se asume, depende. La presión se asume que depende porque deriva, porque deriva de la fuerza por unidad de área. Por eso depende. Depende de otras consideraciones. Y me va a dar siempre la misma figura. La figura que me va a dar esa relación es una línea recta que no pase por el origen, ¿verdad? Lo decíamos ayer. Ley de Gay-Lussac, la relación entonces entre presión y temperatura, que sería la cuarta característica. La cuarta característica es que la presión con respecto a la temperatura son directamente proporcionales. Esa es una proporcionalidad, y esa proporcionalidad tiene una igualdad. Si considero la constante, que es el volumen, entonces me dice que la presión 1 cambiará con respecto a la presión 2, porque son dos escenarios, o lo que decíamos el antes y el después, con respecto a cómo lo hagan las temperaturas. Si aumenta presión, aumenta temperatura. O si disminuye temperatura, pues disminuye presión. Esa igualdad también la puedo expresar multiplicando fraccionariamente numerador por denominador. Entonces sale una expresión como presión 1 por temperatura 2, que sería el denominador en el siguiente término, es igual o cambia en el mismo sentido en el que lo hace la presión 2 por la temperatura 1. Como es una igualdad, tiene que aparecer ese signo allí, igual. Entonces aquí podemos despejar nuevas expresiones para presión 1 o para presión 2, para temperatura 2 o para temperatura 1. Eso es irrelevante. Lo que sí es importante recordar lo siguiente: la presión con una magnitud derivada en un ejercicio, en una gráfica, en una tabla, pueden aparecer cualquiera de estas 4 unidades. Preferiblemente atmósfera, que es la unidad patrón. Pero si no aparece atmósfera, hay un sinónimo. Y el sinónimo es Torr, que significa Torricelli, por la abreviatura del apellido del señor que demostró el efecto de la presión atmosférica trabajando con mercurio. Torricelli. Pero me puede aparecer también la unidad de centímetros de mercurio, o en su defecto milímetro de mercurio. Pascal lo dejo para hacerlo lleno. Centímetro o milímetro de mercurio. Cualquiera de esas 4 unidades me puede aparecer para hablarme de presión. Si me aparecen 2, por ejemplo, atmósfera y centímetro, pues simplemente convertimos los centímetros de mercurio en atmósfera o al revés, para poder cancelar, porque de lo contrario no voy a poder cancelar, dado caso me den las presiones.
y tener en cuenta necesariamente que para esta ley y en todas las leyes de los gases, la temperatura... Profe, disculpe, ¿qué significa la segunda? Ya te digo. La segunda es TOR, que es la abreviatura del apellido Torricelli. Vamos a escribir. No me alcanza este espacio. Sí, aquí sí, este espacio. No sé si de pronto usted estuvo en la clase al principio, cuando hablábamos de las características de los gases y hablábamos de la presión atmosférica. Un señor italiano de nombre Evangelista Torricelli se le ocurrió demostrar el efecto que tiene el aire sobre las sustancias o las partículas que están en nuestro planeta. Y encontró que solo podía subir hasta cierta altura el mercurio en un tubo de ensayo invertido y encontró 760 milímetros de mercurio. Si tenemos en cuenta que un centímetro tiene 10 milímetros, entonces son 76 centímetros de mercurio o 760 Torricelli, lo que equivale a una atmósfera. Entonces, yo les comentaba que en presión nos pueden aparecer cualquiera de estos cuatro denominadores, o más bien de estas cuatro unidades, cualquiera. Si aparecen combinadas, tengo que hacer conversión. Chévere si no lo están. Y recordar que la temperatura, que sería la otra magnitud involucrada aquí, tiene que aparecer siempre en Kelvin, ¿verdad? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 aspectos importantes resumidos de esa tercera ley. ¿Por qué? Porque resulta que por aquí me encontraba lo siguiente. Me encontraba una grafiquita de estos tres señores que estamos hablando. Ya de hoy tuvimos la oportunidad de hacerlo, relación inversamente proporcional entre volumen y presión si la temperatura se mantiene constante. La imagen de Robert Boyle, más o menos 1662. Un poquitico más adelante, 1787, aparece Charles y Gay-Lussac, lo que veíamos ayer en la clase de prueba entre temperatura y volumen, la relación es directamente proporcional. Hoy estamos mencionando a este señor solito, que es Gay-Lussac, francés, ¿verdad? Lo mismo que Charles. ¿Y este señor de dónde será? Robert Boyle. ¿Esta bandera de dónde es? La verde, blanca y roja. Italia. Ok. Italia. Por favor, ¿cuál es la relación? ¿Cuál era la relación? Directamente proporcional. Directamente proporcional es entre temperatura y presión. Esta que estamos viendo aquí debajito, donde yo estoy moviendo el cursor. Pero si somos bastante curiositos, vamos a mirar que en esta gráfica que encuentro en internet, en esta página donde estoy, hay dos errores, de pronto sin intención. ¿Cuál? Usted se da cuenta que ayer fuimos muy categóricos en ubicar la temperatura en el eje X. Aquí me la están dibujando en el eje Y. Eso induce a que quien vea la gráfica piense que la temperatura depende del volumen. Y no es así. El volumen va a depender de la temperatura. Por eso el volumen tiene que graficarse en el eje Y, no en el X, como aparece aquí. ¿La gráfica es correcta? Sí, me da una línea recta porque son directamente proporcionales. Primer error. Aquí no hay ningún error, por lo que les comentaba ayer, creo, que cuando las dos magnitudes son derivadas, caso volumen y presión son derivadas, yo puedo colocarlas en cualquiera de las dos situaciones. Sin embargo, si yo no ejerzo fuerza, el volumen no cambia. ¿Sí ves? Por eso la presión va a ir en el eje de las X. Pero no indica que sea básica. No, lo que me indica es que quien depende es el volumen de la presión. Y aquí
sucede exactamente lo mismo. La temperatura no debería ir en el eje Y, sino en el eje X, ¿verdad? En el eje X, porque la magnitud básica aquí es la temperatura. Pero el gráfico aplica porque la relación es directamente proporcional y lo que habíamos comentado acá, que nos daba la gráfica, lo vamos a demostrar ahora como un ejercicio. ¿Con cuál ejercicio? Con el siguiente. Ya vamos a cambiar. Ya no voy a hacer una tabla, sino que voy a colocar unos valores. Vamos a estar atentos porque necesito que usted me colabore con algunos datos, operaciones matemáticas sencillas. Supongamos que un ejercicio, bueno, me dan el texto, calcule o existe una temperatura, Yo voy a colocar aquí los valores. Me preguntan por una temperatura inicial, no me la dan. No me dicen cuánto vale ni nada, pero me dan otros datos. Me dicen que la presión finaliza con un valor, que la presión al comienzo tenía otra y que la temperatura final fue otra. Fíjate, si me piden un dato o que yo prediga lo que le pasa a un dato, tienen que darme 3. ¿Y por qué tienen que darme 3? Porque son 4, perdón, me pasé, son 4 alternativas que me da la ley. Presión inicial y final van 2, temperatura inicial y final 2, y 2 que llevábamos son 4. Yo no puedo preguntarte 2 cosas de 4. No puedo resolver una situación con 2 incógnitas si son 4 variables. 4 variables te tiene que darme 3, y de las 3 tiene que darme 2 que pueda analizar consecutivamente. Te puedo preguntar por presión 1, pero tengo que darte los 2 valores de temperatura. O, si te pregunto temperatura, te tengo que dar los 2 valores de presión para que usted pueda deducir lo que le pasa a la otra magnitud. Por ejemplo, lo que estamos diciendo aquí. No te doy temperatura 1, pero te doy los valores de las presiones, para que usted deduzca qué le podría suceder a las temperaturas. Por ejemplo, te dicen que la presión 2 tiene un valor de 600 atmósferas. Supongamos, ¿no? Un número allí arbitrario, 600 atmósferas. Pero que la presión 1 era de 300. Ahorita miramos qué vamos a hacer. Y te preguntan o te dicen que la temperatura 2 es de 70 Kelvin. Hay 2 vías. La vía matemática, entonces me toca despejar de aquí o de aquí lo que me están preguntando. Esa es la vía matemática. Sí, pero eso es mecánico, multiplico, divido y se acabó. Sí, pero ¿eso qué? En cambio está la otra vía, que es la vía analítica. No puede haber matemáticas si no analizo qué es lo que tengo que multiplicar y qué es lo que tengo que dividir, ¿verdad? En este caso yo comparo los valores que tengo. En este caso son las presiones. Como las relaciones entre P y T son directas, si las presiones cambian disminuyendo, las temperaturas cambian disminuyendo en el mismo sentido matemático. Entonces yo comparo 2 con 1 de forma progresiva, porque si lo haces al revés te puedes confundir. Si tú me comparas 600 con 300, tú vas a decir que disminuye, ¿cierto? En cambio, si tú me comparas 1 con 2, vas a decir que aumentan. Las presiones aumentan. ¿Cómo aumentan? Yo voy a colocar aquí la punta hacia arriba. Indica que aumentó. Las presiones aumentaron. Entonces, ¿qué debería sucederle a las temperaturas? Las temperaturas lo que van a hacer es exactamente lo mismo. Tienen que aumentar porque las presiones ya aumentaron. Del 1 al 2, no del 2 a 1.
porque te vas a confundir del 2 a 1. Profe, pero es que aquí no me están preguntando por la 1, no importa. Si usted sabe lo que le pasa a las presiones, deduces qué le pasa a las temperaturas. Las presiones aumentaron, las temperaturas aumentan. ¿Pero qué aumentaron? Aumentaron el doble, o sea, duplicándose. Entonces las temperaturas también van a duplicarse. ¿Y por qué se duplicaron? Porque 600 es el doble de 300. ¿Cierto? 600 es el doble de 300. Entonces yo tengo que buscar un número que multiplicado por 2 me dé 70. Entonces tú vas a decirme, es que la temperatura 1 va a ser menor que la temperatura 2. Claro, porque la presión 1 era menor que la presión 2. ¿Sí ves? Lo mismo va a suceder con las temperaturas. Si me comparas, la presión 2 vale más que la presión 1. Y te estoy dando la temperatura 2. Entonces la temperatura 1 va a ser menor que la temperatura 2. Pero sin embargo, a pesar de ser la temperatura 1 menor, se duplican. Es lo que estamos diciendo aquí. Un número que multiplicado por 2 te dé 70, ¿cuál sería? 35. Ojo con lo que estamos diciendo. Voy a colocarlo aquí y en rojo. 35, eso está muy bien. 35, ¿qué? Kelvin. ¿Cierto? Las presiones aumentaron, las temperaturas también aumentaron. ¿Cuál es el duplo de 35? 70. ¿35 es menor que 70? Claro, así como 300 es menor que 600. Eso me lo da el análisis. Simplemente comparando y buscando un número que cumpla con las especificaciones del cambio. Que cumpla con las especificaciones del cambio. Ese es el primer camino. Voy a recorrer el segundo camino, que es el camino matemático. Como yo no me sé ese montón de fórmulas despejadas que a la larga son irrelevantes, yo lo que necesito conocer es esto. Es más, ni eso, lo que necesito saberme es esto. Cualquiera de las dos cosas que sepas, puedes arrancar. Puedes arrancar. Si no sabes, si no recuerdas cómo es presión y temperatura, ahí sí estaríamos en un problema, porque podrías pensar que es inverso y ya esto cambia. Usted sabe que ya cambiaría esto. Si usted me dice que esto es inverso, cambia esto, obviamente va a cambiar toda la situación y todo el análisis. Entonces yo el camino 2, que es el matemático, lo recorro. Presión 1 es a la presión 2 como las temperaturas lo son entre sí. Temperatura 1 con respecto a temperatura 2. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo la temperatura inicial. Bueno, entonces, esta temperatura final está dividiendo, pasa a la presión 1 multiplicándola. Entonces me quedaría presión 1 por temperatura final. ¿Sobre quién? Sobre presión 2. Sin que yo me sepa eso de memoria. Si voy acá, mira, están pidiendo temperatura 1. ¿Quién la acompaña? Presión 2 multiplicándola. Pasa a este lado a dividir lo mismito que hicimos acá. Sin ningún problema. Como dicen los matemáticos, reemplazo. Reemplazo. ¿Cuánto vale P1? 300. Atmósferas. Bueno, vamos a continuar acá porque ese espacio es muy chiquitico ahí. Y cambiemos de fondo. Temperatura 1 tendría que ser igual a 300, que es el valor, pero de la presión medida en atmósferas, por el valor que me daban de qué, de la presión ¿qué? Final. Y la presión final, falso profe, temperatura final, que es 70 Kelvin, K por 70 Kelvin. Sobre
perdón, 70, vamos a escribir ese 0 bien. Sobre o dividido entre el valor de la presión final, que es 600 atmósferas. Como habíamos dicho, operaciones contrarias con las mismas unidades las cancelamos. Entonces, matemática básica me dice atmósfera que multiplica y atmósfera que divide se cancela. La matemática básica me dice 0 que multiplica con 0 que divide lo podemos cancelar. Entonces yo hago eso. Un 0 que multiplica y otro 0 que divide se cancela. Y en mi calculadora multiplico 30 por 7 entre 6. Porfa, ¿cuánto me da eso? 30 por 7 entre 6. ¿35, profe? Ok. Y el 35 Kelvin. Entonces, mientras despejamos, mientras cancelamos, mientras buscamos en la calculadora, me da 35 Kelvin. Yo te diría, correcto, eso es. Pero, ¿cómo pudo usted haberlo hecho más rápido? Se ordenan los datos, comparas lo que tengas que comparar, recuerde siempre va a ser 1 con respecto a 2 y deduces qué le podría suceder a las temperaturas. Aquí no tuvimos que multiplicar ni dividir absolutamente nada. Verifico qué le pasa a las presiones, deduzco qué le pasa a las temperaturas. Por eso estamos hablando de leyes de gases ideales, que puede predecir lo que le sucederá a las temperaturas. ¿Aumentarán el doble? Sí, pero yo también te puedo decir, te puedo colocar como una respuesta, el valor de la temperatura inicial es la mitad de la temperatura final. Pues sí, 25 es la mitad de 70, así como 300 es la mitad de 600. Y no estoy diciendo matemáticamente ningún error, ni ningún exabrupto con respecto a la ley. Profe, ¿y la gráfica qué? Listo. Si la situación solicita gráfica, dele. Proponemos un plano cartesiano sencillo, en donde aquí esté los valores de temperatura y en donde en el eje Y esté el valor o los valores, perdón, de la presión. Siempre en forma ascendente. Temperatura 1, temperatura 2. En este caso son 35 con respecto a su doble, que es 70, para las temperaturas. ¿Medida en qué? En Kelvin. ¿Cierto? Y las presiones, ahí arribita las tenemos. La primera es menor, que es 300, y la segunda es mayor, que es el doble de la primera, y habíamos dicho que era 600 atmósferas, ¿verdad? ¿Con quién van a ir estos valores? Pues temperatura 1 irá con la presión 1, temperatura 2 irá con la presión 2, pero no porque yo lo diga, no, sino porque la ley me establece que la relación es directamente proporcional. A menor temperatura, menor presión. A mayor temperatura, mayor presión. Entonces, los profes de matemáticas me dijeron en un plano cartesiano, esta primera pareja iría aquí, en ese puntico más o menos. Siempre pido disculpas por la cuestión de la caligrafía aquí. Y el valor mayor, 70, irá con el valor mayor de presión, que es 600. Va aquí. Si intentamos unir esos dos puntos, pues me va a dar una línea recta. Más o menos. Me daría una línea recta. Y esa línea recta está de acuerdo en que la presión es directa con la temperatura. Entonces, me pueden dar ejercicios. Los puedo resolver analíticamente. Los puedo resolver matemáticamente. ¿Los puedo volver una gráfica? Sí. ¿Puedo dar conclusiones? Sí. ¿Cómo cuál? La temperatura 1 es menor que la temperatura 2. ¿Por qué? La presión 1 es menor que la presión 2. O al revés, la temperatura 2 es el doble de la primera, así como
La presión 2 es el doble de la primera. ¿Y por qué? Porque la relación es directamente proporcional. Profe, ¿y el volumen? El volumen es constante. No pasa nada con el volumen, no interviene directamente, porque no se han aumentado, no se ha aumentado la masa, ni mucho menos. ¿Cierto? En ese sentido, quedaría cumplida esa tercera ley. Pero tú puedes estar pensando, ¿y qué pasará? ¿Y qué pasará? Profe, ¿puede retroceder un momento, por favor? Claro, cómo no, con mucho gusto. Aquí. ¿Cierto? Entonces, tú puedes pensar, oh, profe, ¿y si me piden 2 incógnitas? No pueden pedirte 2 incógnitas. No pueden pedirte 2 incógnitas en una ley que tenga 4 variables. Te pueden dar 3. Ok, te pueden dar 3 datos para pedirte 1, pero no te pueden pedir 2 incógnitas. Por ejemplo, ¿qué tal que yo te saliera aquí diciendo, ¿cuál es la temperatura 1 y la presión 1? ¿Cómo puedo yo resolver eso? No puedo decir nada, porque tendría un solo valor. Yo no puedo decir ni si aumenta ni si disminuye. Le hace falta otro dato a ese dato. Perdón, le hace falta otro dato a esa situación, que sería el tercero, para yo poder establecer comparaciones. Profe, ¿y yo puedo comparar presión 2 con temperatura 2? No, porque primero, no son comparaciones dentro de la misma magnitud. Segundo, son comparaciones entre las situaciones finales. Yo no sé qué le pasa al inicio. Entonces, era lo que les iba a decir aquí al final. Recuerden una cosa, o tengamos en cuenta una cosita. En 10º grado me dijeron, tanto en química como en física, y me lo están diciendo desde hace rato, que todo se puede medir. Y que al medir me da como resultado un número y una unidad. ¿Cuántos años tiene usted? 51. ¿Cuándo cumple, o mejor, cuánto es la distancia que hay de aquí a la Luna? No sé cuántos kilómetros. ¿Ves? ¿Cuál es el valor de la gravedad terrestre? 9.8 metros segundo cuadrado. ¿Cuánto quieres a tu mamá? Muchísimo. ¿Cuánto quieres a tu novia? Muchísimo. ¿Pero qué es muchísimo? ¿Cómo medir esas cosas? Ah, no, entonces es que la psicometría empieza a valorar otros aspectos. Sí, pero recuerde que según 10º grado, las magnitudes en nuestro sistema métrico que estamos trabajando se dividen en 2 grandes campos. Hay una magnitud a las que se llaman básicas, para no dejarnos embolatar con los gráficos que aparecen en internet. No todo lo que está en el internet es correcto. Él sabe eso. Hay que corroborar las fuentes, las populares. ¿Cómo es que se le llama eso? Fake news, ¿verdad? Hay una magnitud, básicas. Y hay otras magnitudes a las que se llaman derivadas. Tendemos a confundir densidad con magnitud básica. No, porque la densidad depende de otras cosas. Depende de otras cosas. De todas maneras, básicas son 7 clases de magnitudes básicas. Lo haremos en la siguiente clase. Recuerde que mañana es el segundo diagnóstico sobre enlace químico. Básicas son 7. Derivadas las que quieras. Derivadas aparece presión, aparece gravedad, aparece fuerza, aparece energía cinética, energía potencial, aparece densidad, aparece volumen, aparece área, aceleración, en fin. En cambio, las básicas está temperatura, masa y esas cositas que ustedes trabajaron
el año pasado. Bueno, jovencitos, dejemos por hoy hasta aquí. Yo les agradezco muchísimo por su tiempo. Que tengan un resto de día muy, muy feliz. Entonces nos vemos en la clase del día de mañana. Chaito, que estén muy bien. Chao, profe. Chao, profe. Mañana nos profe. toca el diagnóstico. Sí, señorita, el segundo día. Profe, repite el tema de cuál. Perdón, enlace. ¿Puedes repetir el tema? Enlace, Sí, señor. enlace químico. Enlace químico, Ah, sí, bueno. señor. Esta, profe. Bueno, profe, chao, que pase Ok, bien. chao. Igualmente, Chaito, que estén muy bien.